Salud y prosperidad, amigos, son nuestros deseos para ustedes. Sean bienvenidos. En la clase anterior nos referimos a que dentro de las matemáticas es necesario tener muy presente los términos y las proposiciones. Y hablamos de términos y repasamos el hecho de que hay términos que son definibles y otros que no lo son, que hay proposiciones gramaticales y hay proposiciones matemáticas. Y finalmente concluimos que la proposición matemática necesariamente admite un solo valor, un solo criterio, verdadero o falso. En el ejemplo hablamos de que la casa es bella, sí, para algunos, para otros posiblemente fea. Total, que no es una proposición matemática, mientras que el ejemplo que planteamos de la suma de 1 más 2 equivalente a 3 es verdadera y se cumplirá siempre. Dentro de nuestro proceso, hoy vamos a hablar de dos términos matemáticos. El primero de ellos, magnitudes. Ese término es empleado en muchos textos de matemáticas y muchas veces se escucha y tiene un significado diferente al que en común se tiene de él. Cuando se habla de magnitud, se piensa en tamaño. Les doy el ejemplo. Movimiento telúrico de gran magnitud significa que fue en una escala superior a 4 o a 5, no sé cómo se medirá. Pero realmente el significado de magnitud, porque sí es definible, dice todo lo que se pueda medir o contar. Subrayo. Aquí hay dos nuevos términos que tendremos que conocer de por vida, como se dice. Todo lo que se pueda medir o contar constituye una magnitud. Entonces, pues, veamos, nosotros estamos rodeados de magnitudes. Entonces, el tiempo es una magnitud, se puede medir o contar. La velocidad es una magnitud, se puede medir. Estamos rodeados en todo instante y en todo sitio de magnitudes. El peso de una persona es una magnitud, se puede medir, ¿sí? La velocidad de la luz, es una magnitud, se puede medir. Todo lo que se pueda medir o contar es una magnitud. Entonces, todo el tiempo en matemáticas estaremos hablando sobre magnitudes, todo el tiempo, magnitudes. Que nos quede muy claro. El segundo término, que será motivo para un próximo video, es comparar. Comparar. No se imaginan ustedes la importancia de ese término. Más tarde vamos a referirnos a él porque hoy vamos a hablar de magnitudes. Bien. Amigos, si yo quiero entender
¿Qué es una magnitud? Tengo que empezar por conocer, por saber qué es medir. Y entonces ahí empezamos a aplicar. Medir es, ojo, comparar. Bueno, ya empezó a utilizarse el término segundo de los dos que vamos a tratar. Medir es comparar, comparar. Total, que si comparamos, ya empieza el tema a mostrarnos que hay dos clases de mediciones. Entonces tenemos mediciones implican dos clases. Medición directa y medición indirecta. Medición directa y medición indirecta. Bueno, ustedes dirán cómo se mide directamente y cómo indirectamente. Dice, es muy sencillo. Voy a mostrarles las dos clases. Vamos a pensar que esta línea nos representa el plano de la Tierra. Por lo tanto, traté de hacerla horizontal. Y voy a mostrarles démosle un nombre a ella para que sea sencilla. Ella es Ana y él es José. En este caso, la observación, observar es, ¿sí? Vamos a observar las estaturas. ¿Sí? Y claramente y simple, de manera muy simple, yo hago la comparación y saco la conclusión propia de la comparación. José es de más estatura que Ana. José es más alto que Ana. Pero lo contrario también tiene toda la validez del mundo, porque las relaciones matemáticas, las comparaciones son dobles, son biunívocas. Si José es más alto que Ana, entendamos de una vez, Ana es más baja que José, o Ana es de menor estatura que José. Eso es una medición directa. Y mediciones directas hay en muchos casos, de hecho los hay en muchos casos. Entonces, ¿cuál es la medición indirecta? Dice, bien, la medición indirecta se presenta en situaciones en que no es posible observar directamente. Por ejemplo, yo quiero comparar
las longitudes, óigase bien, las longitudes de dos calles. Yo no puedo llevarme una al hombro y establecerla sobre la otra para poder establecer cuál es más larga o más corta. No. No. Necesito hacer uso de algo que se llama, y tengámoslo presente, otro término nuevo que es patrón de medida. En la medición indirecta hay que hacer eso, utilizar un patrón. El patrón puede ser algo, por ejemplo, la longitud de un cordel, y yo veo cuántas veces está contenido esa longitud del cordel en una de las calles y cuántas veces está contenido en la otra calle. ¿Ya? Y entonces puedo establecer, esta calle es más larga que la anterior o la anterior es más baja que esta. ¿Sí? Listo. Pero entonces hay algo de diferencia entre las dos. En la medición directa, yo puedo establecer una cualidad. ¿Sí? José más alto que Ana, o Ana más baja que eso es una cualidad. Listo, y no más. Mientras que en la medición indirecta, primero, yo establezco la cualidad. ¿Cuál calle es más larga? ¿Cuál es más corta? Pero también puedo establecer una cuantidad. Una cuantidad. ¿Cuántas unidades más o cuántas unidades menos, teniendo en cuenta que se midieron con el mismo patrón? Porque yo no, para comparar, no puedo utilizar un patrón aquí y otro diferente allá. No, tiene que ser el mismo patrón, y entonces ahí podemos establecer dos cosas. Una cualidad, ¿cuál es más larga, cuál es más corta? Una cuantidad, ¿cuántas unidades más o cuántas unidades menos? Esto es entonces lo referente a medir. Medir. Las magnitudes son todo aquello que se puede medir. Ya hemos visto qué es medir, cuántas formas hay y a qué nos lleva cada una de esas formas de medir. La primera únicamente cualidad, la segunda cualidad y cuantidad. Amigos, vamos bien. Hablemos entonces qué es contar. ¿Qué es contar? Contar también es comparar. También es comparar. Y parece ser que es propio de la naturaleza del hombre. Es decir, que el contar hace parte de nuestra genética. Porque les voy a plantear una situación. Contar, sí, es enumerar, listo, pero hubo una época en que no había números. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Comparar.
¿Qué se comparaba? Bueno, cuando el hombre se fijó en una parte del mundo, se volvió unos agrícolas, otros ganaderos, llamémoslo así, y ellos, como no tenían un sistema de numeración, se la inventaron, les nació, y entonces podían hacer rayas en la corteza de un árbol, a golpes de piedra como fuera, y cuando hacía falta uno de los animales o sobraban los animales, ellos establecían la diferencia. Sin saber contar, ellos sabían que tenían. Y les voy a hablar de otro ejemplo bien sencillo. Un niño de 2 años que todavía no habla, ¿sí? Dice que, muestra que esto en dulces, ¿sí? Listo. Sucede que la madre o el padre no le dan estos dulces, sino que le dan estos. El niño se pone feliz. Se pone feliz. ¿Ya? Pero vaya y no le dé sino este, para que vea el berrinche que forma. Luego, un niño que todavía no habla, ya cuenta. ¿Sí? Contar, comparar cantidades. Comparar cantidades. Esa es la realidad. Bien. Entonces tenemos idea de medir, tenemos idea de comparar. En una serie hay magnitudes continuas. Y hay discontinuas, llamadas también discretas. Es exactamente lo mismo decir discontinuo o discreta. Cuando una magnitud es continua, cuando al ser medida o contada se establecen valores enteros y valores fraccionarios. Así el tiempo es una magnitud continua. Se miden milenios, luego están siglos, luego están lustros, por ejemplo, y años, y meses, y días, y se puede establecer con una exactitud muy grande el valor de una magnitud. Esta es una magnitud continua. La discreta no admite fracciones. La cantidad de unidades producidas por una empresa no se puede medir en que fueron, por ejemplo, en una zapatería, que fueron 100,7 pares de zapatos producidos en una semana. ¿Cómo que 100,7? O son 100 o son 101, pero 100,7 no es admisible. No es admitible. La cantidad de obreros en una obra es un valor entero. O son 8 o son 9, pero 8,5 obreros no se justifican, es decir, no tiene sentido. Continuas y discontinuas o discretas. Bien. Hay magnitudes físico-cuánticas o hay magnitudes físico
clásicas. Físico-cuánticas, cuando se refieren a una magnitud cuántica. De hecho, ¿cuál es una magnitud cuántica? Que es inmaterial, pero se conoce su obra. Por ejemplo, la velocidad es inmaterial, y en magnitud. De la velocidad conocemos el efecto, ¿sí? O los efectos que pueda tener. Pero la materia, por ejemplo, el volumen, es una magnitud físico-clásica, porque cuando se habla de volumen, estamos tratando con la materia. Bien. Tercero, hay magnitudes escalares y hay magnitudes vectoriales. Una magnitud es escalar cuando se conoce su valor. Se conoce su valor. ¿Ya? Es vectorial la que exige dos conocimientos. Uno, su valor. Y dos, su dirección. Total que una magnitud vectorial es una magnitud que tiene dirección, que tiene un sentido. Tiene un sentido. Hablemos de la velocidad. La velocidad tiene sentido, porque el movimiento puede ir hacia el norte, hacia el sur, en cualquier dirección. Total que la misma velocidad es una magnitud vectorial. Amigos, las magnitudes son el sentido de las matemáticas. Las magnitudes son el sentido de las matemáticas. La razón de ser de las matemáticas es el manejo de las magnitudes. La matemática es una ciencia. Es una ciencia, ¿sí?, que se encarga de los procesos relativos a las magnitudes. De eso tratan las matemáticas. Como ciencia, arranca de principios ciertos y mediante procesos lógicos llega a conclusiones ciertas. Ese es el proceso de las matemáticas. Arranca, desarrolla y obtiene resultados que tienen que ser también igualmente lógicos. Magnitud es la razón de ser de las matemáticas. Estamos en el universo entero. En el universo entero, óigase bien, no hay rincón del universo donde no existan las magnitudes. Bien. Espero que haya claridad en la exposición que les hice, porque tenemos que tener presente que siempre que trabajemos en matemáticas estamos trabajando con magnitudes. No es cuestión de que digamos, cuando yo digo que Y equivale a 2 veces X, que un alumno pregunte, bueno, ¿y qué significa Y y qué significa X? Esas son dos cantidades desconocidas. No, esa no es respuesta. Aquí tenemos
que hay dos magnitudes, una representada con la letra Y y otra representada con la letra X, que han sido comparadas y que la conclusión de esa comparación, señores, es que tienen una equivalencia, no una igualdad, tienen una equivalencia y que esa equivalencia matemáticamente se puede representar de esta manera, que el valor de la magnitud Y equivale a 2 veces el valor de la magnitud X, sea lo que sea X. Eso fue el resultado de una comparación. Y vuelvo y hablo, comparación. Bien, amigos. Entonces, se me olvidaba. Las magnitudes vectoriales ocupan un lugar por separado muy especial dentro de las matemáticas. Es decir, más tarde tendremos que dedicarle un tiempo a todo lo relacionado con las magnitudes vectoriales, que son sumamente importantes. ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos de magnitudes, dijimos que era todo lo que se puede medir o contar. Ya sabemos medir y ya tenemos idea de contar. ¿Qué es contar? Pero cuando hablamos de medir dijimos comparar, comparar. Ojo, comparar. Y les pregunto yo a ustedes, ¿alguno está en capacidad de responderme qué es comparar? Uno va a comparar a un diccionario, busca y dice acción de relacionar. ¿Pero qué relación? ¿Sí? Entonces, tengamos presente algo. De lo que les voy a hablar es muy, pero muy importante. Bueno, amigos, ¿cómo les parece que la comparación tiene pasos? El primer paso es observar. Dice observar es con B. ¿Sí? Bien. Observar. Vamos al diccionario. Observar. Mirar con detenimiento. Mirar con detenimiento. No. Qué pena. Pero estamos muy mal en ese sentido. Nosotros observamos con los 5 sentidos. Para eso son. El término sentidos viene de sentir, ¿ya? Y nosotros sentimos de manera diferente. Hay cosas que vemos, otras las tocamos, otras las olfateamos, otras las gustamos, otras las oímos, ¿ya? Y a partir de esa observación, que puede ser con cualquiera de los 5 sentidos, según el tipo de magnitud con que estemos trabajando, pasamos entonces después de observar a utilizar códigos. Códigos. Los códigos están establecidos en nuestro cerebro, ¿sí? Y han sido llevados allá por nuestros padres, por nuestros profesores,
y los necesitamos para comparar. Si yo hago esto y me tiro la mano inmediatamente y digo, está caliente, hice una observación táctica, es decir, con el tacto. Y mediante un código que tengo establecido, temperatura más alta que el cuerpo, caliente, temperatura más fría que el cuerpo, frío. ¿Ya? Pero necesitamos los códigos. Y esos códigos son términos. Alguien un día nos enseñó eso. Y, uy, cuidado que eso está caliente. Le hablaron de un término que usted nunca había escuchado, pero que fijó, caliente. Con las matemáticas sucede exactamente lo mismo. Si no se conocen los términos, ¿cómo se va a entender? En el primer video, el video de iniciación, yo hablaba del ejemplo de la definición de derivada. Es que para entender la definición de derivada hay que conocer como 8 o 10 términos diferentes. Y no solamente conocerlos, sino saberlos manejar. Amigos, si no aprendemos a codificar el conocimiento, no tenemos forma ni de recordarlo, ni de entenderlo. Así es que a ponerle mucho cuidado a los códigos. Y a ustedes, compañeros, profesores, ojo con esto. Rara vez se les exige al alumno el conocimiento de los códigos, que son los términos que maneja la matemática. Bien, en la comparación con los códigos, entonces aparece el análisis. El análisis, ¿sí? Y el análisis me lleva a una conclusión. Y la conclusión me lleva a la ejecución. Eso es comparar. Eso es comparar. Y todo el tiempo vamos a hablar en este curso de comparar. Siempre vamos a estar comparando, amigos. Bueno, amigos, por hoy damos por terminada esta corta sesión. Yo espero de ustedes sus comentarios, como siempre. Yo espero de ustedes su apoyo. Ya saben cómo se logra. Espero verlos muy pronto con nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias y espero estén muy bien.